Hola ingenieros, bienvenidos a este nuevo video del curso de accionamientos eléctricos. Soy Michel Quintero y bienvenido a mi canal Michel Q Teach, en el canal en donde vas a aprender todo lo relacionado con la ingeniería eléctrica. En el video de hoy vamos a hacer la simulación en software Cadecimu del arranque directo de un motor trifásico asíncrono, pero esta vez ya no lo haremos con lógica cableada como lo hicimos en el video anterior. Esta vez lo vamos a hacer utilizando un logo de Siemens, por lo tanto vamos a utilizar la lógica programada. Y sin más preámbulo, nos vemos en el video. Primero que todo, permíteme decirte que este video hace parte de dos cursos en particular. Son un conglomerado entre los dos, pero hacen parte del curso principal, que es accionamientos eléctricos, y el segundo curso es un curso dedicado exclusivamente para Cadecimu, para la simulación de los accionamientos eléctricos en el software Cadecimu. Así que, ¿dónde lo puedes encontrar? Tranquilo. Por acá arriba en las tarjetas vas a encontrarte el curso de accionamientos eléctricos y también por allá mismo en las tarjetas vas a encontrarte el curso completo de Cadecimu que estoy construyendo junto a otros compañeros youtubers. Primero mírate este video completo y luego, si quieres, te vas a ver todo el curso completo de accionamientos en donde están cada uno de los elementos que componen los accionamientos y también hay simulación. Y si te quieres ver solamente la simulación, te vas al curso de Cadecimu y puedes ver la simulación de cada uno de los arranques. Hasta el momento solo llevamos dos: el arranque directo con pulsadores y el arranque directo con selectores, ambos en lógica cableada. Hoy hacemos lógica programada. ¿Dónde está el video de la lógica cableada? También te lo dejo por aquí en las tarjetas. Así que para poder hacer esto voy a grabarte la pantalla de mi computador para que veas el procedimiento al mismo tiempo mientras yo lo voy haciendo. Bueno, aquí tenemos en la pantalla el circuito de potencia. Te preguntarás, ¿dónde hicimos ese circuito de potencia? Ese circuito de potencia se encuentra en el primer video del curso de Cadecimu, pero si quieres te cito únicamente el video, también te lo dejo por ahí arriba. Hicimos este circuito de potencia en donde tenemos las tres líneas de alimentación, tenemos el borne de puesta a tierra, tenemos un disyuntor trifásico que llamamos Q1, tenemos un contactor llamado KM1, tenemos un relé térmico llamado F1 y un motor trifásico asíncrono llamado M1. Lo primero que te quiero enseñar, ya sabes hacer zoom, así que vamos a disminuir un poco el zoom. Te das cuenta que esta mesa de trabajo es un poco pequeña, así que ¿cómo la hacemos más grande? Nos vamos a archivo, nos vamos a configuración y a mí en particular me gusta la última opción, A3 formato 2. Porque le va a dar más alto y más ancho. Bueno, el alto lo mantiene igual, pero me va a dar más ancho al espacio de trabajo, que es lo que quiero. Inmediatamente vean que obtuvimos más espacio por acá y lo vamos a necesitar para nuestro logo y para el circuito programado. Primero, vamos a traer el logo. ¿Dónde sacamos el logo? Aquí en donde dice una I y una O, tenemos entradas y salidas de input y output en inglés. Aquí hay una serie de dispositivos, entradas, salidas, logo, un PLC de Siemens y otros iconos más. Nosotros vamos a utilizar en este video un módulo lógico llamado logo de Siemens. Así que le damos clic y lo traemos aquí al espacio de trabajo. Primero te voy a explicar qué tiene el logo. Ya sabes, lo sueltas con un clic izquierdo y luego clic derecho para que deje de marcarte un segundo logo. Clic derecho y listo. Voy a darle un poco de zoom para que lo puedan apreciar. En el logo de Siemens tenemos 8 entradas, si se dan cuenta, I1, I2, I3 hasta I8 corresponden a 8 entradas que tiene nuestro logo. Y tiene dos bornes P1 y P2 por donde le vamos a aplicar la alimentación. La alimentación podemos hacerla en corriente alterna y también en corriente continua, dependerá del modelo. En la simulación yo lo voy a hacer conectándolo a corriente alterna, mientras que la lógica programada la voy a hacer en corriente continua. Aquí tenemos el display o pantalla del logo en donde vamos a ver la cantidad de entradas, la cantidad de salidas, si están encendidas, si están apagadas. Tenemos los botones físicos para desplazarnos en el instrumento si lo tuviéramos físicamente. Aquí no lo tenemos físicamente, así que no nos van a servir para mucho. Y tenemos 4 salidas por relé.
Las salidas se denominan Q1, Q2, Q3 y Q4. Aquí debemos tener algo de cuidado. Las salidas son Q1, Q2, Q3 y Q4. Pero el disyuntor también se llama Q1. Para que no tengamos inconvenientes, Cadecimu por defecto coloca un guión antes de la Q. Entonces, mantengamos ese guión antes o démosle un espacio después de la Q a cualquier cosa que no dependa de la salida del logo. Porque si lo llamamos igual, la programación no va a funcionar. ¿A qué me refiero? Cuando esta salida Q1, Q2 o la que sea se active, va a mover el estado de cualquier elemento en el Cadecimu que también tenga el mismo nombre. En ese caso, volvería a abrirnos este disyuntor. Para evitarlo, ya saben, cualquier elemento que no dependa de la salida, o le colocamos un espacio después de la Q, o le agregamos ese guioncito que no tienen ni que agregárselo porque ya lo trae por defecto Cadecimu. Listo, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pequeña simulación primero, para que vean que en el logo no pasa absolutamente nada. La pantalla está apagada. ¿Qué debemos hacer para encenderla? Pues simple. Debemos traer la alimentación del logo. Vamos a traer una línea y un neutro para alimentarlo y su respectiva protección. Déjame recordarte o mencionarte algo. En la parte superior del logo, en este espacio de la mesa de trabajo, es en donde vamos a utilizar nuestros accionamientos, pulsadores, selectores, contactos del relé, pulsador Z para emergencia. Entonces vamos a procurar darle un espacio suficiente, considerable, para poder ubicar los elementos en la parte superior del logo. Así que yo lo voy a bajar un poco. Creo que ahí está más que bien. Entonces vamos a la alimentación y vamos a sacar una línea y un neutro. Voy a sacarlos juntos, podría sacar uno por uno, pero si lo tengo juntos, y lo ubico en línea con P1 y P2. Lo voy a llevar lo más alto posible para que no me haga falta espacio para los demás elementos. Ya saben, clic izquierdo y soltamos con clic derecho aquí también. Luego nos vamos a los automáticos y disyuntores y colocamos uno de 2 fases para la respectiva protección. Aquí, clic derecho nuevamente y entonces vamos a unir a través de cables. El cable de fase, ya saben cómo unir. Y aquí no es necesario llevar el mouse hasta el tornillo, no señor, solo al borde. Allí al bordecito y lo soltamos y ya hicimos la conexión. Lo mismo hacemos para el neutro. Cerramos el circuito del neutro. Allí tenemos entonces un automático que va a proteger el circuito del PLC, que es lo que nos importa para no dañarlo. Y ahora sí, corremos la simulación y yo cierro esta protección, inmediatamente se enciende la pantalla del logo. Lo pueden apreciar aquí. Están las 8 entradas con rectángulos en blanco, lo cual significa que están apagados. Y las 4 salidas que no están alimentadas, por eso también están en blanco. Hace un momento les mencionaba que las salidas eran tipo relé. Son como un interruptor. Cuando se active la bobina o la memoria, llamémoslo así, porque se le adjudica un valor a una memoria del PLC para que pueda funcionar, este contacto se cierra y permite el paso de corriente. Lo vamos a ver mejor ahorita que conectemos abajo la bobina y que conectemos los pilotos. Detengamos la simulación. Ahora vamos a ubicar cada uno de los elementos que necesitamos para el arranque directo. En el video anterior, que ya te dejé por allá arriba, viste la lógica cableada necesaria para el arranque directo tanto por pulsador como por selector. Aquí con el logo solamente vamos a hacer el de pulsador, que es el más utilizado en la industria. Así que mírate el video y si quieres repasar la lógica cableada y la secuencia que tiene cada uno de los accionamientos y elementos del circuito de mando, te invito a ver ese video. En ese diagrama, lo que teníamos primero en la parte superior izquierda era un contacto que dependiera del relé térmico. Aquí te voy a aclarar una cosa. El hecho de que un contacto allá en la lógica cableada sea normal abierto o normal cerrado no implica que aquí tenga que ser obligatoriamente normal abierto y normal cerrado. Tenemos que analizar primero lo que queremos y luego si decidimos si lo vamos a utilizar normalmente abierto o normalmente cerrado. Por el momento, como el contacto normalmente cerrado de nuestro relé térmico siempre tiene que estar dejando pasar la corriente, buscamos en accionamientos y nos vamos al contacto normalmente cerrado, o si yo quiero, escojo los dos. En el video anterior los escogí separados, así que aquí vamos a escogerlos juntos. Listo, aquí vamos a tener lo que pasaría en la realidad. Dejamos por acá y clic derecho
y tenemos aquí entonces los dos contactos. ¿Y de quién van a depender? Van a depender de este F1. Así que le damos doble clic y lo llamamos F1. Listo. Aquí tenemos entonces el contacto normalmente cerrado del relé térmico y el contacto normalmente abierto del relé térmico, que nos va a servir para iluminar el piloto que indica la falla. ¿Qué otro elemento teníamos? Tenemos un Z normalmente cerrado, que es la parada de emergencia, que voy a ubicar por aquí. Vamos a llamarlo S0 y le vamos a colocar la función, ya saben, de parada. Ahí está. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un pulsador normalmente abierto que le dé el arranque al circuito. Lo ubicamos por acá, clic derecho para que deje de marcar la línea y lo vamos a llamar S1 y su función es arrancar, start. Listo. Lo corro un poco más a la derecha para que las líneas no se mezclen con los índices del pulsador normal cerrado. Listo, aquí podríamos agregar otra entrada que sería una parada normal con un pulsador, pero si tenemos parada de emergencia que hace precisamente el paro del motor y como tenemos un solo motor, me voy a evitar ese pulsador. Listo. Voy a bajar un poco los elementos para que me dé un poco más de espacio para poder sacar así un punto común de la fase. Sacamos entonces un punto común de aquí de la línea para que nos alimente todos los accionamientos y comenzamos a conectarlos uno por uno. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Cada uno de estos elementos debe ir conectado a cada entrada del logo. Tenemos 8 entradas, así que podemos definir nosotros como queramos, por facilidad, distancia, lo que quieran, el lugar en donde se van a conectar cada uno de los accionamientos. Eso lo hacemos también con un cable de fase. Por ejemplo, yo quiero traer los contactos del relé térmico a las entradas 1 y a la entrada 2. Clic derecho y listo. Allí tengo conectados entonces mis contactos del relé térmico a las entradas I1 y a la entrada I2. Yo puedo conectar estos dos accionamientos a la entrada I3 e I4 o a cualquiera que yo lo decida así. Sin embargo, para seguir la secuencia yo me voy a llevar esto a I3. Por esto es que le decía que dejaran espacio. Si lo notan, por la conexión de los cables. Y este pulsador lo llevo a I4. Allí tenemos todas las entradas totalmente diligenciadas, conectadas. Entonces, analicemos. Tenemos un contacto normalmente cerrado que permitirá el encendido de esta entrada y lo vamos a verificar. Vamos a correr simulación aquí, cerramos la protección y vean inmediatamente, este contacto normalmente cerrado va a permitir que la entrada I1 se encuentre encendida. La I2 no se va a prender porque este contacto no permite que pase corriente hacia la I2. Entonces vean la apagada. La I3, que es el pulsador Z de parada, como está cerrada, permite el ingreso de la corriente a la entrada I3. Y el pulsador no permite el ingreso de corriente a la entrada I4, pero al pulsarlo, vean lo que se coloca en negro inmediatamente la entrada I4, permitiendo el paso de corriente. Detengo por un momento y listo, ya tenemos la parte de las entradas. Ahora vamos a las salidas. En las salidas vamos a utilizar lo siguiente. Las salidas todas deben ir conectadas al borne 2. Es decir, Q1, su borne 2 se va a conectar a la bobina del contactor. Y yo me voy a traer la bobina y la voy a colocar justo debajo de la línea en donde está el borne 2. No lo voy a pegar tanto porque voy a necesitar un cable común positivo, perdón, de fase, que debe pasar por acá y alimentarme todas las salidas en su borne 1. Entonces, esto es KM1. Voy a traerme 3 pilotos más. Un piloto lo coloco aquí en paralelo, justo debajo del borne 2 de la salida 2. Otro justo debajo del borne 2 de la salida 3 y otro justo debajo del borne 2 de la salida 4. ¿Qué funciones tienen? Las mismas que tenían en la lógica cableada. El H1 va a servirnos para el encendido del motor. El H2 va a servirnos para el apagado, para mostrarnos que el motor se encuentra apagado y lo va a mostrar en rojo. Y el H3 va
a servir para mostrarnos una falla en el circuito y lo colocamos color amarillo. El logo solo tiene 4 salidas, así que si necesitamos que nos encienda otra cosa, podríamos intentar colocarlo en serie, pero es preferible tener un PLC con más salidas. Sencillamente voy a conectar nuestras cargas. Acuérdense que todo esto se le denomina carga en el circuito de mando. La voy a conectar a los bornes 2. Recuerden, solamente basta con acercarlos al borde del logo. Listo, pero necesitamos energizar las entradas. Para energizar las entradas, yo debo traer un cable común que venga de la fase. Así que voy a traerlo por acá hasta aquí y de allí lo llevo al común para que entre en cada uno de los bornes número 1 de las salidas Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué otra cosa necesito? Pues los neutros. Los neutros van a llegar por acá abajo, así que me traigo un cable de neutro por aquí. Un punto común y lo voy a llevar aproximadamente aquí, está bien. Y hago un común con todas las salidas de mis cargas. Allí las conectamos todas. Y ya tenemos listo. Voy a quitarle un poco de zoom para que puedan verlo todo. Ya tenemos allí listo nuestro logo con sus entradas y con sus salidas. Se preguntarán ustedes, ¿arranca el motor? Vamos a verlo. Simulamos, cerramos el disyuntor del motor, cerramos la protección del logo y le damos clic al pulsador de arranque. No se prende nada. ¿Por qué? Porque para que esto se cierre necesitamos una programación. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Ok, para la programación necesitamos alimentaciones positiva y negativa. Para eso vamos a ir a este icono de aquí que dice ladder, lenguaje en escalera. Existe lenguaje ladder, lenguaje graphset y lenguaje por compuertas lógicas. Pero en este momento vamos a utilizar el ladder, que es sinceramente el más fácil de utilizar. Vamos al ladder y aquí tenemos un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. Tenemos un flanco ascendente, uno descendente. Tenemos aquí un asignar, que lo vamos a denominar para nosotros una memoria o una bobina. Es decir, cuando damos aquí en asignar podemos darle los nombres de las salidas o sencillamente podemos darle nombres como M1, M2, M3, M4, que significaría una memoria parcial para que el PLC entienda que tiene que realizar una labor adicional. Tenemos aquí una asignación de seteo y uno de reseteo. Y aquí otros elementos lógicos que se pueden implementar. También tenemos alimentación positiva, alimentación negativa, cable positivo y cable negativo. Por el momento necesitamos una alimentación positiva, que voy a colocarla justo en el mismo lugar en donde tenemos los accionamientos, en la misma altura. Entonces allí lo coloco. Y también necesito una negativa que debo colocar al mismo nivel y más hacia la derecha. Verificamos que se encuentre en la misma línea y una distancia considerable, porque en la lógica cableada la alimentación iba de forma horizontal, pero en la lógica programada es normal hacerlo en forma vertical. Así que ahora con un cable positivo creamos la alimentación positiva y con un cable negativo la alimentación negativa. Y si nos damos cuenta, este largo dependerá de cuántos elementos vamos a colocar aquí, pero es mejor que sobre y no que falte. Listo, acordándonos de cómo era la conexión de la lógica cableada, lo primero que teníamos era un contacto que dependía del relé térmico, el contacto cerrado. Entonces el contacto normalmente cerrado se encuentra aquí y está conectado a la entrada número 1. Analicemos un momento. Ese contacto físico es normalmente cerrado. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco normalmente cerrado? Como aquí está circulando corriente y permite, vean, como esto está cerrado, permite, voy a aumentarlo un poco, aquí. Como esto está cerrado, va a permitir el paso de corriente hacia la entrada 1 y la va a activar. Y si el contacto de aquí es normalmente cerrado, al activarse lo va a abrir y no va a permitir el paso de corriente, y eso no es lo que queremos. Generalmente un contacto normalmente cerrado físicamente en la parte externa del logo se va a representar internamente como un contacto abierto, para que cuando circule corriente hacia su entrada se cierre y permita el paso de corriente, que es lo que nosotros queremos. Así que nos traemos un contacto normalmente abierto, que es este de aquí, y lo vamos a ubicar justo por acá.
Después de la protección del relé venía, ¿qué cosa? El pulsador Z. El pulsador Z, este de parada de emergencia, debe permitir el paso de corriente a I3. Y aquí, esto entra a I1, así que este contacto se tiene que llamar I1 y bórrenle ese guión, porque aquí en la entrada no tiene guión, así que hay que quitárselo. I1. Aquí podríamos colocarle una función, pero no lo hagan porque probablemente no les corra, ya me ha pasado. Le dan allí OK y es el I1 que representa a este relé térmico o a este contacto normalmente cerrado del relé térmico. En serie a él debemos conectar la parada de emergencia. La parada de emergencia se encuentra conectada a la entrada I3. Como está normalmente cerrada, va a permitir el paso de corriente y va a cambiar el estado del contacto. Así que necesitamos uno abierto para que al cambiarlo lo deje cerrado, que es lo que necesitamos. Solo cuando pulsemos el pulsador es que lo va a abrir. Entonces nos traemos uno normalmente abierto y lo colocamos por aquí. Ese tendrá el nombre del nombre de la entrada. La entrada es I3, así que se va a llamar I3. Listo, ahí tenemos I3, que es nuestro pulsador de parada de emergencia. También necesitamos el pulsador de start, de arranque. Normalmente abierto, correcto, porque solamente cuando lo cerremos es que va a permitir el paso de corriente, así que también necesitamos un normalmente abierto. Lo traemos y lo colocamos en serie, clic derecho para desmarcar y el nombre de la entrada es I4. Borramos y llamamos I4 en mayúscula. Y después de eso viene en serie la bobina. La bobina la vamos a representar con este símbolo de asignar. Y lo vamos a colocar aquí cerca al borde negativo. Suelto. Y va a recibir el nombre de la salida que alimenta la bobina del contactor. ¿Qué nombre tiene? Tiene Q1, porque el contactor KM1 o la bobina del contactor KM1 está justo conectado debajo de Q1. Así que le damos doble clic y lo llamamos Q1. Borramos todo. Q1, OK. Necesitamos un contacto de retención. Voy a apartar un poquito este contacto hacia la derecha. Allí está bien. Necesitamos un contacto de retención para que al momento de dejar de presionar la entrada I4, que es el pulsador de arranque, se mantenga la corriente fluyendo hacia la bobina. Eso lo hacemos igual, colocamos un contacto normalmente abierto. Si se dan cuenta, aquí no hay que estar moviéndonos tanto entre un icono y otro como si tocaba ya en la lógica cableada. Y lo colocamos en paralelo. En paralelo es colocarlo debajo. Allí está. ¿Cómo se va a llamar ese contacto? Va a recibir el mismo nombre de la salida Q1, porque depende de Q1. Y ahí lo colocamos normalmente abierto para que cuando esto se energice, este se cierra. Cableamos. Cable positivo. Conectamos todo esto. Y también conectamos nuestra salida Q1. Y este, como está en paralelo, lo conectamos tanto a la entrada como a la salida del I4. La conexión de Q1 hacia el negativo pues debe ser con un cable negativo. Lo conectamos por acá. Perfecto. Ya tenemos esa primera columna de la parte izquierda de la lógica cableada. Ahora necesitamos alimentar nuestra bombilla o nuestro piloto que nos indique que el motor se encuentra encendido. Primero que todo, podemos hacer dos cosas. Una, colocar Q2, que es la salida hacia ese piloto, y si no me creen, pues lo verificamos acá y véanlo. Q2 alimenta el piloto de ON, así que podemos colocarlo en paralelo y solucionamos. O podemos colocarle un contacto normalmente abierto, así como este, que cuando se cierre, alimente la salida Q2. Pero la más sencilla es colocarlo en paralelo, así que lo vamos a colocar por aquí, en paralelo a la salida Q1. Y aquí marcamos entonces Q2 porque es quien alimenta el piloto que indica que nuestro motor está encendido. Cerramos aquí el paralelo con un cable positivo y el negativo podemos conectarlo acá arriba o conectarlo sencillamente al punto común de alimentación negativa, que es lo mismo, están en paralelo. ¿Listo? Aquí encendemos entonces nuestro piloto y nuestro motor. Ahora, ¿cómo prendemos nosotros el piloto de falla? Vamos primero al de falla, después miramos por qué.
necesitamos esta entrada que depende del contacto normalmente abierto. Él está abierto y necesitamos que se cierre solamente cuando falle el motor. Entonces buscamos un normalmente abierto, vamos a dejarlo por aquí, y se va a llamar I2, porque es la entrada que se encuentra energizada por el contacto normalmente abierto dependiente de nuestro relé térmico. Y eso va en serie a la bobina que energiza el piloto que indica la falla, y el piloto que indica la falla se encuentra conectado a Q4. Entonces esa bobina se va a llamar Q4. Aquí, Q4. No es bobina, es memoria, llamémoslo así. Y conectamos. Conectamos el contacto y conectamos aquí al piloto y cerramos el piloto con un cable negativo. Ahora necesitamos encender un piloto que indique cuando el motor esté apagado pero que no esté en falla. Entonces, ¿qué necesitamos? Un contacto que dependa de Q1, pero tiene que ser normalmente cerrado para que cuando Q1 no esté energizado el contacto esté cerrado y permita el paso de corriente. Entonces buscamos un normalmente cerrado y lo colocamos por acá abajo. Perfecto. Ese depende de la salida de Q1 que alimenta nuestra bobina. Lo marcamos por aquí, Q1, normalmente cerrado. Pero también necesito uno dependiente de Q4. ¿Para qué? Para que cuando Q4 se energice, no prenda el bombillo o el LED Q3, que va a ser el bombillo de apagado. Entonces también necesito uno normalmente cerrado. Quiere decir que cuando esto no esté energizado, va a permitir el paso y va a encender el piloto, que depende de Q3. Entonces traigo otro normalmente cerrado y lo coloco en serie. ¿Qué nombre recibe? Ya se lo dije, Q4. Allí está. Y colocamos entonces nuestra última memoria, que dependerá de Q3. ¿Por qué Q3? Porque Q3 es la salida que alimenta el piloto, que demuestra que nuestro motor se encuentra apagado, y conectamos todo. Todos los positivos, y cambiamos al negativo y conectamos también el negativo. Y listo. Aquí tenemos todo conectado y todo debe funcionar. Voy a tener que quitarle un poco al zoom para que podamos ver todo el diagrama cuando lo pongamos a simular, que va a ser justo ahora. Para simular, solo damos play en este triángulo verde, cerramos el disyuntor trifásico del motor, cerramos la protección del PLC, se enciende el PLC e inmediatamente se enciende el LED o el piloto rojo. Por lo que les dije, por aquí está circulando corriente, esto está cerrado, permite el paso de corriente, el Q4 también está cerrado, permite el paso de corriente y se alimenta Q3. Si se dan cuenta, aquí inmediatamente también encendió la salida Q3 y permite encender este piloto. Arrancamos. Para arrancarlo damos clic aquí en el pulsador Start. Al dar aquí clic al pulsador Start, en un momento se cerró esto, vean, lo voy a mantener presionado, se cierra I4, I4 por aquí. Cuando suelto el mouse, ahí lo suelto, inmediatamente deja de circular corriente, pero como este Q1 se alimentó, cerró este contacto Q1 y quedó el puente por acá alimentando tanto a Q1 como a Q2. Eso hace que se energice en mi bobina, se energice el piloto de encendido color verde y el motor empieza a girar, en ese caso en sentido hacia la derecha. Para detenerlo, pues pulsamos aquí en Stop, que es el pulsador Z, color rojo en lo general. Presionamos, como se abre el circuito momentáneamente aquí, si lo vieron, presiono aquí y se abre esto por aquí, interrumpe el paso de corriente tanto para Q1 como para Q2. Se apaga el motor e inmediatamente vuelve a cerrarse este contacto y vuelve a encenderse el piloto que depende de Q3, que es el piloto de apagado. La última prueba va a ser la falla, entonces arrancamos nuevamente el motor, pulsando aquí, arrancó el motor y saltamos el relé térmico por acá. Al saltar el relé térmico, este contacto I1 que depende del relé se va a abrir y apagará Q1. Al apagar Q1, se cerrará este contacto de aquí I2 y permitirá la energización de Q4 para que ilumine este LED, este piloto, y va a abrir este contacto aquí para que no se prenda el piloto de apagado. Entonces saltamos el relé y efectivamente sucede lo que les acabo de mencionar.
energizamos Q4 y encendió el piloto de la falla. Y hasta aquí hemos llegado, mis queridos ingenieros, con la simulación en logo Siemens del arranque directo por pulsador y por lógica programada de un motor trifásico asíncrono. Muchas gracias por ver este video y te cuento que en el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero no con un logo, sino con un PLC con mayor cantidad de entradas, con mayor cantidad de salidas. Nos vemos en el siguiente. Por favor, suscríbete por aquí si no estás suscrito todavía y por aquí te dejo la opción de ver el curso de accionamientos eléctricos completo. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, ingenieros.